buenas noches equipo, ¿cómo están todos por acá? ¿Escucha? Confirman por favor si me pueden escuchar correctamente. Hola, hola. Sí, escuchamos, profesor. ¿Todo bien? Gracias. Bien, líderes. Todo bien. Eh, vamos, me gustaría saber si tienen alguna duda sobre los puntos pendientes. En pantalla le estoy compartiendo el- las diferentes unidades que hemos cursado. Hemos cursado las unidades 1, 2 y 3. Para esta semana tenemos para trabajar las unidades 4 y 5. Bien, entonces, básicamente, ya esta semana, este sería nuestro tercer encuentro y ya esta semana finalizamos el ciclo. Bien, la idea es entre el domingo 16 al lunes 17, nosotros poder ir cerrando el ciclo de estación formativa. Entonces, ese es el objetivo. Y el día de hoy vamos a trabajar con dos unidades. La unidad 4, la cual está relacionada específicamente al tema de base de datos, ordenado y filtrado de datos. Y la unidad 5, en la cual vamos a trabajar la parte de gráficos estáticos. Vamos a trabajar también el área de impresión, imprimir los documentos. Y vamos a ver la introducción al ambiente de macros grabados. Macros grabados, que es una herramienta muy utilizada. Todo el mundo, todas las personas que conozco que le interesa Excel, le interesa el mundo de Excel, le interesa aprender macros. Entonces, aquí la idea con esta unidad es que ustedes tengan como una pequeña prueba de lo que es macro, para así motivarles a continuar con los diferentes módulos siguientes, los diferentes cursos, ya sea el intermedio y luego, ¿por qué no el avanzado, donde ya vemos la parte de programación de macros, bien, que es bien interesante. Entonces, en el tema de la unidad 4 básicamente está compuesta por un foro de la unidad 3 que busca sellar el conocimiento, los conocimientos adquiridos en dicha unidad. También por acá tenemos la instrucción y hacen su participación. Recordarles que es importante que hagan su participación en los foros, pues ganan puntos de esa forma. Y el mínimo para aprobar son 60 puntos, o sea que deben alcanzar el objetivo para poder verles en el intermedio. Bien. Acá en esta hoja se ve un poquito más en detalle el tema del filtrado y del ordenado en la introducción. Y ya en la guía como tal de la unidad tenemos una guía completa de unas 14 páginas en donde vamos a ver información teórica sobre la práctica que vamos a ver en esta unidad e información teórica de parte del contenido que vamos a ver en el intermedio como en forma de base, para que ustedes vayan haciendo una pequeña base de lo que viene. Bien, entonces, importante conservar también esas guías. Aquí tenemos una hoja que avanza un poquito más sobre el tema del filtrado de datos, en la cual se muestra un escenario con una tabla, específicamente una nómina administrativa. A través del menú datos y luego la opción de filtrado, se agrega el filtrado a la columna, a la fila del encabezado. Miren acá cómo previamente no se veía acá esas pequeñas pestañas que hacen referencia al filtrado de datos, y aquí sí la podemos visualizar. Y acá se está seleccionando en una de esas pestañas qué departamento queremos que se muestre. Y aquí un punto muy importante.
tanto el ordenado de los datos, que lo vamos a ver el día de hoy, como el filtrado de los datos. En ninguno de los dos escenarios se elimina información. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que simplemente la información se oculta o se mueve del lugar sin la necesidad de eliminar la misma. En el caso del filtrado, si ya ese filtrado yo lo elimino, la información que estaba oculta se muestra sin ningún problema. Entonces, por acá, ok, entonces, básicamente aquí se seleccionó ese departamento y ya entonces cuando se selecciona esa es la información que se va a mostrar. Miren acá donde se muestra. La demás información simplemente se oculta. Entonces, como parte de las actividades prácticas a realizar, vamos a ver algunas de estas, ¿bien? Aquí tenemos el contenido audiovisual de apoyo que les va a ir guiando paso a paso en cómo realizar las diferentes actividades, así como lo hemos visto en las unidades anteriores. Y en este caso tenemos una única actividad que aunque se ve como una sola, no es realmente que sea muy trabajosa, pero sí vamos a ver diferentes escenarios. Por ejemplo, en este escenario tenemos 5 hojas para tratar el tema de las diferentes opciones de ordenado y 5 hojas en las cuales vamos a trabajar el tema del filtrado de datos. Entonces, eso es para ir viendo los diferentes tipos. En nuestro encuentro del día de hoy vamos a ver algunos, tanto de ordenado como de filtrado, para que ustedes vayan viendo cómo se trabaja. Y ya entonces las demás las van a ir realizando según vayan avanzando con estas actividades y con los materiales audiovisuales de apoyo. Esto por cuestión de tiempo, pues en la segunda unidad tenemos que ver el tema de macro, que también se toma un poco más de tiempo. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí en el ordenado, nos pide el enunciado, la instrucción es esta que está acá. Bien, y los datos ya también lo tenemos por acá suministrados. O sea que básicamente lo que tenemos que hacer es la función. Esta nos pide ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Y aquí nos pide que ordenemos la base de datos según la categoría, hace referencia en base a la columna que yo quiero ordenar los datos. En qué forma, cómo yo quiero que esos datos sean ordenados. Bien. Como punto importante, mencionar, el ordenado se utiliza en base a los datos. Cuando yo voy a ordenar un conjunto de datos, no selecciono el encabezado o la fila del encabezado de dicha tabla. Entonces, desde aquí yo puedo hacer Control Shift, flecha hacia abajo y hago una selección completa de esos datos. Bien, hasta acá, sin mayores contratiempos. Bien, en la parte de ordenado y filtrado lo vamos a ver en el menú inicio, en la sección de edición. Aquí vemos una forma de hacerlo. También la podemos ver en el menú datos. Aquí en la sección de ordenar y filtrar también tenemos otra forma de hacerlo. Entonces siempre utilizo esta porque está como más seguible. Y aquí me dice de modo ascendente. Aquí yo lo puedo seleccionar. Muy importante. Dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. En este caso tengo un tipo de dato que es texto. Bien, entonces aquí ya me muestra un menú en base a texto. Si selecciono valores numéricos, él me va a hacer, este menú es dinámico, puede cambiar y decirme de mayor a menor o de menor a mayor. Si tengo seleccionado fechas, me va a decir del más antiguo al más reciente o viceversa.
Y entonces yo puedo jugar con esto, dependiendo la necesidad que tenga. Ya saben que esto puede cambiar. Cuando presiono aquí el tipo de ordenado que quiero, él me va a decir que tengo datos en los lados de mi selección, que qué quiero hacer, si quiero ampliar esa selección para que dichos datos viajen con cada ítem a la nueva posición a la cual van a ser movidos. Si tengo un tema de que quiero, en este caso son facturas o ventas, que quiero que se muevan su fila completa hacia la próxima ubicación y no que solamente se muevan los datos de esta columna, pues perderíamos la integridad de los datos. Entonces yo dejo aquí ampliar selección y presiono ordenar. Por el contrario, si tengo la necesidad de que solamente se ordenen los datos de la columna sin importar los demás, entonces yo puedo simple y llanamente eh, seleccionar esta opción y presionar ordenar. Pero casi siempre se selecciona ampliar selección. Lo ordeno y ya aquí yo puedo visualizar cómo en el menú categoría, aquí, perdón, en la columna categoría, ya yo tengo ordenados en forma ascendente esos datos sin importar qué columna yo tengo en un lado o en otro lado. Bien, ¿cómo está ordenado el otro lado? Yo trabajo en base a lo enunciado, en base a esa instrucción que me dio. Por ejemplo, si aquí yo quisiera, este que está aquí, que es el ordenado 3, que me gusta mucho porque es algo diferente. Por ejemplo, en este caso nos piden que debemos ordenar la base de datos según el orden de proveedor. Aquí no es algo de mayor a menor, de menor a mayor, de ascendente o descendente, no, sino que aquí yo tengo una lista. Bien. Y recuerden que en el módulo 1 vimos el tema de la lista personalizada, y en la unidad 2 también. Y en este caso vamos a darle un uso diferente a esa lista personalizada y es para ordenar. Aquí me dice que lo debo hacer en este orden. Yo voy a copiar dicho orden para que cuando yo vaya a ordenar esos datos, poder pegar ese mismo orden sin tener que digitarlo manualmente. Entonces aquí le digo, bueno, vamos a ordenar en base de a proveedor. Bien, entonces aquí yo vengo acá, selecciono aquí mi proveedor, control shift flecha hacia abajo, hago mi selección y acá les voy a decir orden personalizado. Le digo aquí orden personalizado. Aquí puedo decir ampliar selección, ordenar y aquí yo puedo decirle, por ejemplo, la lista personalizada que yo quiero utilizar. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando en base a proveedor. Miren cómo aquí yo puedo seleccionar la columna. Bien, por ejemplo, proveedor, los valores de la celda, lo que vamos a analizar. Y acá, en vez de ser de la Z a la A o de la A a la Z, voy a seleccionar aquí lista personalizada. Cuando lo selecciono, él me dice, ok, inserta cuáles son esos valores en base a los cuales tú quieres crear la lista y tú quieres ordenar. Y ahí yo pego esos datos que copié previamente. Bien, ahí yo los pego. Entonces, una vez que yo los pego acá, le digo agregar, ya esa lista me va a aparecer aquí debajo como una lista que puedo invocar. Le digo aceptar y aquí le digo aceptar nuevamente. Y aquí yo puedo ir viendo cómo se va mostrando Leica Trading, Parquiowi y los demás. Bien. Lo bueno del encuentro es que lo estamos grabando, que ahí cualquier cosa pueden repetirlo nuevamente, pero la idea de tenerlo aquí presencialmente es cualquier duda que tengan la podemos aclarar. Bien. Entonces, así podemos ir realizando diferentes tipos de ordenado. La idea es que ustedes aquí hagan su ordenado. Incluso aquí podemos hacer ordenado en base a valores, a colores que tengan las celdas o las fuentes. Yo puedo aquí hacer una selección de los datos, hacer nuevamente un orden personalizado, ampliar mi selección. Y aquí yo le voy a decir, no, mira, va a ser en base al precio unitario, que me lo dice en la instrucción, no es que yo me lo inventé, míralo acá, precio por unidad, precio por unidad. El orden de los colores debe ser rojo, azul y verde. Entonces aquí yo le digo, mira, tú vas a utilizar el color de la fuente. Cuando yo lo selecciono acá, él automáticamente escanea la columna completa y me dice, hay 3 colores diferentes en esa columna. Pues, bueno, pues primero agregame el rojo y yo le digo copiar nivel. Después tú me vas a agregar aquí el azul
Copio el nivel otra vez. Y por último me va a agregar el verde. Le digo aceptar. Y ya los colores se han ordenado en base a esos colores, en base a ese orden de colores que previamente nosotros hemos indicado. Bien. Recordarles que el ordenado ni el filtrado de datos elimina información, simplemente se mueve del lugar en el caso del ordenado, y en el filtrado se muestra la que cumpla con la condición. La que no cumpla se oculta. Por ejemplo, en este caso del filtrado, se nos pide mostrar las ventas de queso Cabrales y tofu hechas por el vendedor Labolio. En este caso, el filtrado se hace en el encabezado, diferente al ordenado que se hace en los datos. Entonces aquí yo le puedo decir filtro y voy a poder visualizar acá cada una de estas pestañas en base a la cual yo puedo hacer el filtrado de datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decirle en el nombre del producto, bueno, mira, yo quiero que aquí no me vas a seleccionar todo, yo quiero solamente aquí queso Cabrales y quiero tofu. Aquí lo tengo, tofu, lo acepto. Y ya estos son los únicos que se muestran, mírenlo acá. ¿Qué pasa? En este escenario nosotros vamos a tener un filtrado compuesto. ¿Qué quiere decir un filtrado compuesto? Que tengo por acá un nombre de producto y tengo por acá un vendedor específico. Si se fijan aquí, ya no tengo los productos, pero aquí me aparecen varios vendedores. Entonces, cuando yo tengo un filtrado compuesto, que tengo más de un filtrado por hoja, lo que debemos tomar en cuenta es que a la hora de agregar el segundo filtrado, los datos que se vayan a mostrar deben cumplir con ambas condiciones a la vez. Si no cumplen con ambas condiciones a la vez, entonces permanecen invisibles, o sea, no se muestran. Bien. Si se fijan aquí, la lista se redujo bastante porque solamente estos cuatro cumplen con ambas condiciones, que sean cabrales o tofu y a la vez vendidos por este vendedor. Entonces, esta es una herramienta súper poderosa y ayuda mucho en nuestro día a día a reducir la cantidad de tiempo que se invierte en, en herramientas, por ejemplo, en descubrir un valor o buscar un valor dentro de muchos datos. Es una herramienta muy utilizada. Bien, entonces podemos ir avanzando y viendo diferentes contenidos. Por ejemplo, este es bien sencillo. En el caso de la ciudad, vamos solamente aquí a buscar la ciudad de Manchester y se va a mostrar esa ciudad. Por ejemplo, en este caso 3 del filtrado, este es muy interesante porque aquí se muestra lo que hablamos sobre los filtros compuestos, que si no se dan las ambas condiciones, entonces no se muestran los datos. Por ejemplo, miren acá. Nos dice, muestra solamente los registros con precios mayores a 1.500 en la categoría de productos lácteos. Cuando hablamos de precio, estamos hablando de precio por unidad. Entonces, la categoría de productos lácteos, vamos aquí a aplicar a la fila, perdón, el filtrado. Y aquí yo le voy a decir que en la categoría solamente me muestre productos lácteos. Aquí está. Aquí están todos. Productos lácteos solamente. Ahora bien, en el precio por unidad, yo no tengo ningún producto que se haya vendido que esté mayor de 1.500. No tengo ningún producto mayor a 1.500. Entonces, yo lo voy a colocar aquí, por ejemplo, precio por unidad. Voy a colocar por acá. Puedo seleccionarlo manualmente aquí, pero ya podemos empezar a hacer uso de este filtro que tenemos por acá. Y es muy útil, pues aquí nos permite colocar valores mayores de entre un valor y otro y demás, rangos. Y esto también es dinámico, puede cambiar si es, por ejemplo, texto, que contiene una letra al final o al inicio. Si es fecha, la semana pasada, la semana próxima, todo eso, esto puede cambiar también. Entonces aquí, por ejemplo, yo le pongo mayor que 1.500, le digo aceptar, y vemos que no nos muestra ningún valor. ¿Por qué? Porque
los datos no cumplen ambas condiciones. Cumple con la condición de productos lácteos, pero ninguno es mayor a 1500. ¿Ok? Si aquí yo le quito el filtrado, lo borro, ¿sí? Y a uno de esos productos le digo que vale 1501, cuando aplico nuevamente ese filtrado, mayor que 500, solamente va a mostrar ese producto, porque cumple con productos lácteos y que es mayor a 1500. O sea que si hubiese puesto 1500, no se iba a mostrar tampoco. Bien, entonces por eso en este caso puse 1500. Bien, entonces esos son puntos importantes a tomar en consideración para el tema del filtrado de los datos. Importante. Entonces, no sé si hay alguna duda o aclaración sobre estos tópicos antes de pasar a la unidad 5. Duda, aclaración. Vamos bien. Ok, entonces, líderes, en base a la unidad 5, tenemos igual una instrucción y una guía que vamos a ir desarrollando. Material audiovisual que les va a ir guiando paso a paso en la parte del manejo de gráficos y área de impresión. Y un segundo material audiovisual que les va a ir guiando en habilitar la pestaña de programador que no viene habilitada por defecto y trabajar con los macros grabados. Luego tenemos la actividad práctica de cierre, que es esta que está por acá. Y por último, por aquí, un foro de cierre de curso. Entonces, si vemos la instrucción, hace mucho énfasis en la parte de gráfico, la importancia de estos y los aportes significativos que hacen al mundo de Excel. Diferentes tipos que podemos manejar. El área de impresión también esencial para extraer los datos. Ya en la guía como tal, se muestra también muchas partes, se trabaja muy a fondo el tema de los gráficos. En este caso, gráficos estáticos, pues ya en el módulo intermedio empezamos a ver gráficos dinámicos y tablas dinámicas. Son mucho más superiores a esto, pero cada uno puede tener un nicho en el cual operar, dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, esta es la guía que les recomiendo también que la descarguen y la guarden. Recuerden que luego de la semana próxima, este contenido va a desaparecer de su perfil, entonces ya no va a estar disponible para ustedes. Y en cuanto al foro, se les pide explicar con sus palabras cuál es la importancia de los temas tratados en esta unidad. Luego de estudiar el contenido y realizar su actividad práctica, explicar aquí con sus palabras para que tengan aquí esos 5 puntos. Y ya entonces, en base a la actividad como tal, por acá tenemos 3 hojas que vamos a ir trabajando. En la primera nos habla específicamente de 2 nóminas ficticias que tenemos acá y un reporte de nómina en base al cual vamos a hacer los gráficos. El reporte de nómina tiene su nombre, su apellido, el sueldo neto y el sueldo bruto de esos 2 meses. Perdón, el sueldo neto de cada uno de esos meses. Una breve definición de lo que es el gráfico nos permite ver de manera visual, de manera digerible, las informaciones que tenemos en un cuadro de datos. Nos pide que con la ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad, realizar los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Van a insertar gráficos de columna, gráficos de línea, gráficos de área, van a analizar la diferencia entre estos. También van a insertar gráficos de pastel para cada uno de los meses. Esa es la idea. Al final van a tener cerca de 5 gráficos que deben agregar en esta hoja. Entonces, por ejemplo, si aquí yo hago la selección de estos datos, puedo ir directamente al menú insertar en el área específica de gráficos. Aquí puedo seleccionar, por ejemplo, un gráfico de columna y ya él va a tener todos esos datos que me ha pedido, que tengo aquí, por ejemplo, en el reporte de nómina. Inmediatamente inserto un gráfico, que es un objeto. Aquí me aparece el menú flotante que me permite cambiar sus propiedades. Aquí los diferentes estilos, aquí los diferentes colores para las barras. Puedo cambiarlo directamente por acá. Y
por acá también puedo cambiar lo que es el diseño, las diferentes plantillas de cómo yo quiero que la información sea mostrada. Si veo que está un poquito agrupada, también puedo ampliar el tamaño del gráfico para que se vea mejor. Bien. Adicional a esto, podemos por acá cambiar cómo se están mostrando los datos, si quiero que se vean los meses o si quiero que se vean los nombres de los empleados, el comparativo entre un mes y otro por empleado, o el comparativo en un mes de los diferentes empleados. Podemos ver eso también. También podemos cambiar aquí el tipo de gráfico que yo quiero. Por ejemplo, si quiero verlo aquí, un gráfico de líneas, puedo tomar, por ejemplo, este que está acá, y se vería más o menos de esta forma. La idea es que ustedes, si quieren insertar un segundo gráfico, hacen una nueva selección de los datos y van a menú insertar. Y aquí le pueden decir, por ejemplo, gráfico de área. Y aquí se muestra ese gráfico de área en base a los mismos datos, pero con un tipo de gráfico diferente. Igual, si ese gráfico lo quiero llevar a una siguiente hoja, aquí puedo mover el gráfico e indicarle que lo quiero en una hoja nueva y solamente voy a tener ese gráfico en esa hoja. Con relación a los gráficos de pastel, con relación a los gráficos de pastel, los gráficos de pastel, a diferencia de los gráficos de línea, de barra y de área, que son los anteriores que hemos visto, el gráfico de pastel solamente maneja un solo tiempo. O sea, yo puedo en este tiempo de febrero ver cómo les fue a cada uno de ellos. O sea, si yo vengo aquí a insertar gráfico de pastel y elijo, por ejemplo, este, él me va a generar los datos en base a un solo tiempo, que en este caso es febrero. Para yo generar, por ejemplo, el caso de marzo, selecciono ambos meses y con la tecla control presionada selecciono marzo. Si no selecciono la tecla control, va a pasar lo siguiente, me descoteja o me deja de seleccionar esta que está. Por eso tengo que hacerlo con la tecla control presionada. Cuando vuelvo a inserto, el gráfico de pastel, entonces de aquí tengo la información en base a marzo. Bien, en base a marzo. Entonces, aquí está. Entonces, esto yo puedo jugar con esto también aquí en el menú flotante que nos aparece acá. Puedo jugar como yo quiero que se muestre la información. Si quiero cambiar aquí los diferentes colores. Si quiero cambiar aquí cómo quiero que se muestren las leyendas. Puedo jugar con eso. En el área de impresión, yo puedo seleccionar el tipo de área que yo quiero aquí en disposición de página, área de impresión. Puedo borrar el área de impresión. Aquí se muestran todas las páginas. Por ejemplo, imprimir. Aquí podemos ver que se muestran 5 páginas. Miren, una de 5. Aquí tengo todas esas páginas. Bien. Ahora bien, si en este caso del enunciado que nos pide que debemos mostrar nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto del mes de febrero, estos tres que están aquí los selecciono. Y cuando voy a seleccionar acá nuevamente la tecla control nos permite hacer esa selección. De esta forma yo puedo imprimir solamente estos datos sin la necesidad de estar eh, juntando las columnas para que la información se vea justo una al lado de la otra. ¿Cómo lo hago? Vengo aquí, disposición de página, área de impresión, establezco esa selección como un área de impresión y ya cuando voy a archivo, imprimir, solamente tengo 2 páginas haciendo referencia a esos datos que yo previamente seleccionado. Y entrando en materia ya con el punto de los macros, aquí nos da una breve introducción. Vamos a ver, María, adelante, disculpe que no había visto la mano levantada. Está en mute su micrófono, María. Todo esa tarea sería para el domingo. Bueno,
Tentativamente, tentativamente. Vamos a ver si podemos trabajarlo hasta el martes 18. Bien. Pero no quiero que lo dejen para últimas horas, porque ya lunes y martes de la semana próxima entra el día a día del trabajo y demás. Eh, entonces, pero sí, tenemos este tiempo límite de cierre, como 17 y 18, hasta la medianoche. Bien, lo que pasa es que ya este es el cierre, entonces se aprieta un poquito más. Pero si los demás que estuvieron anterior con el grupo de su empresa lo hicieron, ustedes también lo pueden hacer. O sea que es empoderarse y sacarle un poco de tiempo a esta parte. Bien, entonces, acá, en el tema de los macros, tenemos por acá, por ejemplo. Ah, bueno, tenemos otra intervención. No tengo el nombre, pero es 001. Adelante. El micrófono está en mute. No, no lo escuchamos. Ahora sí. No sé si me identifica como 001. Buenas noches. Profesor, yo le quería pedir porque no pude, la verdad, contactarlo. En nuestra familia tuvimos en esta semana una situación muy complicada, donde murió un ser muy querido a nosotros y la verdad, honestamente, yo no pude enviar la tarea. ¿Usted cree que todavía es posible que yo le puedo mostrar la acta de función, todo esto para que usted vea que realmente fue una situación? Entonces yo soy la que me encargo de todo lo que es el funeral y las situaciones y estaba muy complicada. Entonces no quisiera perder los puntos porque la verdad no me pude comunicar, no tenía la cabeza para eso realmente. No, lógico, 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 eso es así. Son cosas de causa mayor. Entonces, como dice usted, uno se mete en el día a día y luego se complica y uno llega a la casa, tiene también obligaciones. Y quisiera tener la oportunidad de enviarla junto con esta. Voy a trabajar duro, pero la voy a enviar. Sí, mire, primeramente lamento su pérdida, de verdad que sí. Y espero que Dios le dé fortaleza a usted y a su familia para eh, sobrellevar este momento. Sí, pueden hacer las entregas, incluso todo el que ha participado, que todavía tenga actividades pendientes, por eso las dejamos abiertas, para que así puedan avanzar. Sí hay personas porque, por ejemplo, voy a mostrarle algo por acá. Sí hay personas que porque ya luego de cierto tiempo no tienen ninguna actividad en la plataforma, por el departamento de auditoría nos exige a nosotros que debemos desactivar porque con el tiempo esas personas pueden afectar las estadísticas del desempeño de la institución, porque todo se mide, ¿bien? Entonces, todas esas personas, por ejemplo, que nunca accedieron a la plataforma, nunca entraron, o quizás entraron, pero nunca tuvieron una participación. Miren aquí como dice, suspendido, suspendido. Bien, pero todo el que esté activo, que pueda visualizar el curso cuando accede con su cédula, y los que están acá, claro que sí, pueden hacer sus entregas, todas las actividades están abiertas hasta el último día. Si usted, el último día, usted me entrega una actividad de la unidad 2, yo tengo el compromiso de cuando yo cierre el curso, entonces repasar desde la unidad 0 hasta la unidad 5, que no se me quede ningún punto que no se haya evaluado y informarle su puntuación final. Así que sí puede hacer. Gracias. Siempre la hora. Entonces, líderes, miren, este tema del macro es un tema que ustedes se van a dar cuenta de entrada. Sí, préstenme aquí 5 minutos. No 30 como Cavada, pero con 5 yo lo hago. Miren, el tema de los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente.
Mediante el uso de material didáctico y audiovisual, realiza lo siguiente. Debes habilitar la pestaña programador, crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. O sea, yo voy a crear un macro que cuando el usuario presione un botón, ese macro va a calcular esta nómina completa. Cuando hablamos de macro grabado, quiere decir que yo le primero voy a hacer esa nómina porque la estoy haciendo todos los meses. Y la voy a hacer una vez más para que el macro aprenda y ya después de ahí no la voy a hacer más yo. Bien. Entonces, el macro grabado precisamente tengo que enseñar. Bien. Ya en el módulo avanzado, luego de que pasemos el intermedio, vamos al avanzado, ya ahí le mostramos cómo programar macros. Bien. Este tema es un tema un poco complejo porque por lo regular todo el mundo en Excel quiere aprender macros, pero cuando entra al mundo del macro, que va a ser su primer macro programado, grabado es bien fácil, lo van a notar. Cuando lo hacen programado, tienen un sinnúmero por decirlo así, como imprevisto en la marcha, que no les permite avanzar sin mayores tropiezos. En el caso nuestro, he desarrollado una metodología que se llama, en este sentido, vamos haciendo aquí una guía paso a paso en un ambiente controlado, bien, que le va a permitir a ustedes en el módulo avanzado ir desarrollando ir dando esos primeros pasos sin mayores contratiempos para que puedan ver resultados y se motiven a continuar avanzando. Entonces, lo primero que debemos hacer acá es habilitar la pestaña programador. Mire, esta pestaña de aquí arriba, en algunos escenarios se llama desarrollador, dependiendo de la versión del Office que usted tenga. Por lo regular, no viene habilitada en Excel. Para habilitarla, vamos acá, perdón, vamos a archivo, opciones, y en opciones vamos a ir donde dice personalizar cinta de opciones. Cuando presionamos aquí personalizar cinta de opciones, de este lado tenemos todas las opciones de la cinta de opciones que están habilitadas. Miren, inicio, mírenlo acá. Insertar, aquí está. Dibujo no está porque no está cotejado. Disposición de página y así sucesivamente. Programador no viene cotejado y por eso no aparece. Una vez usted lo coteja y le da a aceptar, entonces él va a aparecer. Bien. En esta ocasión, de estas opciones que tenemos acá en el área de programador, vamos a utilizar apenas 3 o 4. Bien, vamos a utilizar el gráfico grabado, grabar macros. Vamos a utilizar acá, perdón, macros. Vamos a utilizar aquí la inserción, vamos a insertar un botón. Esos puntos. Entonces, por ejemplo, yo le voy a presionar aquí grabar macro. Cuando yo le digo grabar macro, me va a pedir el nombre. En este caso vamos a colocar aquí un punto importante acá. El nombre que tenemos acá debe estar o junto o separado por un underscore. No puede estar separado por un espacio. Bien, entonces, de esta forma. Luego tenemos la combinación de teclas. Recuerdan que al inicio hablamos que en Excel las combinaciones de teclas existen. Y acá yo puedo agregar una combinación de teclas a través de la cual yo puedo invocar ese macro. O sea que si yo no tengo el botón con esa combinación de teclas, puedo ejecutar ese macro que voy a grabar. La siguiente opción es en qué lugar yo quiero grabar ese macro. En este libro, si lo elimino el libro, se elimina el macro. Si abro un libro nuevo, este macro no va a estar disponible en ese libro nuevo porque lo estoy grabando en este único libro. Si le digo libro nuevo, en cada libro nuevo que yo abra, va a estar disponible ese macro para su ejecución. Y si le digo libro de macros personal, en todos los libros que yo abra, ya sea que me lo hayan enviado, que sea este, uno nuevo, demás, va a estar disponible el macro. Esta casi siempre es como una carpeta más personal. Yo utilizo siempre este libro porque siempre vivimos trabajando en la parte educativa y para no tener el mismo macro haciendo cosas diferentes o haciendo la misma instrucción de diferentes nombres, entonces utilizamos esta opción. Y la descripción no es menos importante.
Bien, aquí yo puedo agregar esa descripción. Si mañana no estoy disponible, quien vaya a ejecutar el macro puede saber para qué se utiliza este macro dentro de decenas de macros que yo tenga en mi institución. Bien, una vez presione yo aquí aceptar, aquí me va a decir que el macro está siendo grabado, que si quiero detener la grabación. Ya a partir de este momento, todos los cálculos que yo haga se van a grabar, incluyendo los errores y los cometo, por lo que deben de tratar de cometer la menor cantidad de errores posible. Entonces ya aquí yo voy a proceder a hacer el cálculo de mi nómina y el macro va a ir aprendiendo. Por ejemplo, aquí me dice que va a ser igual a este valor por 2%. Presiono Enter y ya con el arrastre yo no tengo que hacer nuevamente ese cálculo, pues simplemente lo arrastro de acá. Voy a hacer este mismo ejemplo, este valor, pero ahora por un 2.5%. Presiono Enter y acá arrastro también hasta aquí. Y por acá vamos a hacer igual este valor por 3% y arrastro nuevamente hasta. Él va grabando todos esos cálculos que yo voy haciendo. En este escenario vamos a hacer el total de descuento, pero es igual aquí a la sumatoria de estos valores. Vamos al inicio, le decimos aquí autosuma y lo tenemos hasta acá. Y el sueldo neto va a ser igual a el sueldo bruto menos el total de descuento. Y arrastramos por acá. ¿Por qué arrastramos hasta la penúltima fila? Porque la penúltima fila representa el total de cada columna. Entonces, acá le voy a decir que me sume esos valores. Y acá le voy a decir que me sume los demás valores de manera horizontal. Bien. Entonces, ya aquí yo he realizado el cálculo de mi nómina. Ya el macro sigue grabando. Miren aquí, lo voy a detener ahora. Y ahí yo lo detuve. Si vengo aquí a la opción de macros, voy a ver el macro que acabo de grabar, cálculo de calificaciones. Si quiero ver el código que se generó, aquí puedo ir a modificar. Miren aquí el código que se generó de dicho macro. Miren acá, tengo aquí cálculo de calificaciones, el nombre, la descripción, miren aquí, la combinación de teclas. Y aquí cada uno de los cálculos que fuimos haciendo, miren aquí 2%, 2.5, 3%, la sumatoria y todo lo demás. Todo este código se generó con esa grabación de ese macro. Pero por el momento no vamos a entrar en código, simplemente para que ustedes vean qué se generó. Por último, vamos a agregar el botón. Vamos aquí en controles, insertar. Vamos a insertar un control de formulario. Agregamos un control de formulario, quiere decir que si yo agrego un botón, él me va a pedir que yo lo enlace a un macro que ya yo haya grabado, ya yo haya hecho como el que acabamos de hacer. Si lo utilizo de ActiveX, él me va a pedir en ese momento que yo lo programe. Bien, y esa no es la idea en este caso. Entonces aquí vamos a seleccionar el formulario, vamos a agregar nuestro macro por acá, y cuando yo lo suelte aquí, él me va a pedir, ok, cuando tú presiones ese botón, ¿cuál de estos macros tú quieres invocar? Yo quiero invocar este. Acepto. Él me agrega mi botón, me permite aquí cambiarle el nombre. Si quiero ver las propiedades de este macro, perdón, aquí en modo diseño me permite seleccionarlo nuevamente. Vamos a ver las propiedades. Y aquí podemos... Ok. Entonces, ya aquí yo puedo ejecutar mi macro. ¿Qué cambio vamos a hacer? Por ejemplo, aquí yo veo que da 339.000. Yo voy a copiar eso y lo voy a pegar por acá como un texto.
Este es el valor que tenemos hasta este momento. Yo voy a borrar completo. Y para que vean que el macro de lo bueno del macro es que como yo lo hago en base a las celdas y el valor porcentual que tengo acá, es que, por ejemplo, miren, en el caso de José Colón hubo un error. Él ganaba 50.000, pero se les puso 5.000. Yo hago la corrección en los datos de origen, que es el dato que él va a tomar para hacer el cálculo. Y cuando hago el cálculo de mi macro nuevamente, ya él hace el ajuste en cuanto a los diferentes descuentos en base a ese nuevo sueldo bruto. Tengo un nuevo sueldo neto y tengo un valor acá totalmente diferente al que tenía previamente, porque hice cambio en los datos de origen. Bien, entonces esto les da una idea de la potencia que tiene un macro. Bien, pues totalmente dinámico, puede ser totalmente dinámico y puede agregar mucho valor a las actividades que hacemos de manera repetitiva diariamente o con cierta frecuencia. Por último, el macro tiene un formato específico para ser guardado. Si usted, este macro, usted lo hizo y lo guarda como un archivo común y corriente en Excel, cuando usted lo comparta por correo o comparte el archivo por cualquier vía, incluyendo la plataforma, no se va a ejecutar el macro. Bien, entonces, acá cuando usted lo va a guardar, usted debe decirle en el tipo que va a ser un libro de Excel habilitado para macros o XLSM. Bien, libro de Excel habilitado para macro. Cuando usted hace clic acá, lo guarda. Ya ese macro, cuando usted lo comparta, lo vamos a poder ejecutar. Si aquí vamos a ver la diferencia, miren aquí cómo se graba un archivo de Excel normal. Miren que el icono cambia. Aquí cuando se graba un macro grabado, el icono cambia. Bien, este es el archivo que deben compartir en la plataforma para yo poder visualizar y ejecutar y probar el macro que ustedes van a realizar. ¿Se entiende? Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos el día de hoy. Todo en orden. Bueno, pues entonces, de mi parte, colocar la grabación a la mayor brevedad posible. Espero pueda ser el día de hoy. Y nada, señores, vamos a avanzar lo más que podamos. Tenemos como fecha límite, vamos a colocar el martes 18 a la medianoche. Vamos a avanzar y cualquier duda que surja en la marcha, estamos por acá para apoyar. Para mí un placer haber pasado esta 3 semanas con ustedes. Espero poderles ver más adelante en el intermedio y por qué no en el avanzado. Y nada, será hasta un nuevo encuentro. Más adelante. Bye bye, pasen buenas. Bye, gracias. Bye. Bye. Bye.